tardes, bienvenido Jefferson y Anthony. Bienvenido Jefferson y Anthony. Los que no se pudieron conectar pues van a tener el video el día de hoy. Esta es la unidad de Derecho Procesal del Trabajo. Bien, vamos a comenzar. En el curso del proceso de formación, ustedes ya vieron lo que fue derecho laboral y usaron esta ley, conocida como la LOT. Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. En esta ley se establecen principalmente todo lo que son amplía o desarrolla los principios constitucionales sobre el trabajo. Y aquí se establecen todo lo que son los derechos de los trabajadores, los derechos sindicales, gran aspecto de cómo funciona la relación de trabajo, cómo es la regulación de la relación de trabajo, lo establecido sobre el salario, los beneficios laborales, el Ministerio del Trabajo incluso, que es un órgano administrativo del trabajo, que también tiene, al igual que los tribunales, su función de resguardar, proteger, regular, coordinar y procesar todo lo relacionado con el trabajo en el país. Bien, ahora hoy iniciamos una unidad nueva que se llama Derecho Procesal del Trabajo, que es cómo hacemos valer los derechos aquí, en el tribunal o en la inspectoría del trabajo. Entonces pareciera como que si aquí se establecen los derechos, pero para yo ejercerlos tengo que ir a una oficina administrativa o una oficina jurisdiccional para invocar el derecho. Y en esa oficina administrativa o en esa oficina jurisdiccional hay que hacer una solicitud, un escrito, un expediente y hay que llevar un proceso. Y ese proceso está regulado en la parte jurisdiccional por una ley especial que se llama Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Esta ley es muy importante. ¿Por qué? Porque la Constitución me establece el principio. La otra me desarrolla el derecho, pero esta me dice cómo lo voy a desarrollar. Imagínense ustedes que es como hacer una tesis, ¿sí? Ustedes aquí tienen que hacer una tesis, agarran un tema del derecho y desarrollan el tema del derecho, pero lo desarrollan con las normas APA y con el método de investigación. Bien, las normas APA y el método de investigación en el derecho es la LOCTRA. Esta es una ley de cabecera. ¿Qué es una ley de cabecera? Es un libro que tienen que tenerlo impreso a la mano, siempre que vayan a hacer una solicitud ante un tribunal, porque aquí es donde se establecen el proceso, las normas APA en el equivalente de una tesis, Entonces, bien, como parte de la experiencia que hemos tenido aquí, algunos estudiantes y participantes eh, se confunden y cuando se manda a hacer un trabajo, entonces me desarrollan un artículo de la LOT. Y resulta que no. Todo lo que se conversa aquí, el sustento del proceso va a estar en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y esto es importante porque a veces como docente uno dice, ay, ¿qué pasó? Mandaron a hacer el trabajo ahora. El trabajo, mandaron a hacer el trabajo, porque es que no leyeron las indicaciones, la abreviatura es distinta, las siglas de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras es LOT, LOTTT. Las siglas, o como le llaman en resumen, a la Ley Orgánica del Trabajo es LOCTRA. Entonces, bueno, resulta que uno habla de un tema y sobre la materia y desarrollan otra cosa. Entonces, muy atentos, nuestra ley de cabecera es esta. Y se equipara, yo sé que ustedes ya han visto derecho civil, ya han visto procesal civil, ya han visto derecho penal, ya han visto procesal penal. Bien, el derecho procesal civil establece y regula cómo se hace el proceso ante un tribunal, ¿sí? El derecho procesal penal establece cómo se hace un proceso, una solicitud en un tribunal. Y la LOCTRA, pues establece el proceso para
solicitar un derecho laboral o el resguardo de un derecho laboral en un tribunal. Entonces, digamos que cada área tiene un aspecto procesal. En este caso, en el caso laboral, al igual que el caso civil y penal, tienen una ley especial. En otros casos, como por ejemplo LOGNA, la parte procesal está dentro del mismo cuerpo legal y se establecen como que las dos en la misma ley de protección del niño y adolescente, establecen la parte de los derechos y la parte procesal. Mientras que nosotros nos equiparamos ya a cómo funciona el derecho penal y el derecho civil, que es una ley distinta. Bien, esta ley orgánica procesal penal es una ley interesante, novedosa, que tuvo una reforma en el año 2002. 2002, ella innova con los procesos orales en Venezuela, ¿sí? Se saca esta ley especial que va a regular a partir del 2002 cómo es el proceso. Se establecen los tribunales tipo circuito. Antes de eso, el mismo tribunal civil tenía competencia, no, perdón, el civil tenía competencia mercantil y antes el tribunal agrario tenía competencia laboral. ¿Por qué? Porque las causas de derecho laboral a nivel de sala están adscritas a la sala de casación social. Y la sala de casación social regula todo lo que es agrario, protección de niños y adolescentes y el derecho del trabajo. Entonces, por eso, el tribunal que tenía competencia en agrario era el mismo tribunal que tenía competencia en laboral. Eso fue hasta el 2002. En el 2002 se crea un sistema nuevo, se separan las competencias, se avanza, digamos que una de las primeras de avanzadas en la oralidad, en el derecho procesal, este, que empezó con mucha fuerza fue el derecho laboral. Actualmente, parte de los procesos orales lo lleva lo que es agrario, contencioso administrativo, este, laboral, penal, todo lo que son los procesos de LOGNA. Y todavía hay mucha rigurosidad en los procesos escritos, que es en el aspecto civil, que es una ley que está siendo trabajada para una promulgación, una reforma que tienda a asumir más la oralidad, ¿sí? En su proceso. Bien, entonces en el año 2002 todo cambió, nos ponen la ley nueva, nos separan, ya los tribunales de laborales van a ser solo para laboral, y se empieza con esa nueva dinámica. Ahora, aun y cuando no es materia de esta unidad específica, pues, porque esta es Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que es esta, hay otro proceso que se lleva en caso de una solicitud, que son los trámites de la Inspectoría del Trabajo. La Inspectoría del Trabajo es un ente administrativo que está regulado por la LOC, Ley Orgánica del Trabajo, ¿sí? Pero ella también hace un procedimiento de reclamo. Entonces pareciera que en algunas ocasiones el trabajador puede hacer su reclamo o hacer valer mediante solicitud su derecho laboral, su reclamo laboral, su reclamo de prestaciones sociales de dos maneras, por la vía administrativa y por la vía judicial, ¿sí? ¿Es obligatorio primero agotar la vía administrativa para poder ir al tribunal después? No. El trabajador puede, por ejemplo, hacer una demanda de prestaciones sociales directo por la inspectoría, una petición en este caso. Y si no se resuelve en inspectoría por vía administrativa, pues se va al tribunal, que es la vía judicial. ¿Cuál es la diferencia entre la vía administrativa y la vía judicial? Que en la vía administrativa se promueve la mediación, se promueve la conciliación y si no se llega a un acuerdo entre las partes, el inspector eh, dicta una decisión que generalmente es por cuanto esto es una materia contenciosa, hay contención y no se llega a un acuerdo, pues le recomendamos que usted vaya a debatir esto en un tribunal. Bien, pero ¿es necesario que yo vaya primero a la inspectoría o puedo pasar directo al tribunal? Puedes pasar directo al tribunal. Ah, perfecto. Y si yo voy a hacer una solicitud en la inspectoría primero, ¿me rige esta ley que es la LOCTRA? No. Los procesos de la inspectoría administrativos, de los expedientes que ellos llevan, es aquí. Bien, vamos a hablar un poquito
del ente administrativo antes de pasar al ente judicial. Para que manejen esto a título comparativo. ¿Cuál es el ente administrativo? El ministerio que protege los derechos de los trabajadores es el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo tiene una estructura y unas oficinas a nivel nacional, varias oficinas, está escrito el INSACEL, está escrito la misma Inspectoría del Trabajo, hay varias oficinas. Una de esas es la Inspectoría del Trabajo. La Inspectoría del Trabajo, la parte de los derechos, lo que regula y el proceso está en la LOT, específicamente en el artículo 499. De ahí en adelante dice, de las instituciones de la protección y garantía de los derechos, y establece que el ministerio tiene un órgano administrativo orientado a proteger los derechos y hacer valer los reclamos de los trabajadores en materia laboral. Y ese ente es la Inspectoría del Trabajo. Bien, ¿cómo funciona esa inspectoría? Esa Inspectoría del Trabajo está en un estado, generalmente la inspectoría está ubicada en la capital de ese estado, en el caso nuestro el estado Táchira está ubicada en San Cristóbal. Y dependiendo de la situación geográfica hay subinspectorías, ¿sí? Dependiendo de la ubicación geográfica y de los casos hay subinspectorías. En este caso en el estado Táchira hay dos subinspectorías. La de San Antonio, que abarca los municipios de la zona frontera, la de San Cristóbal, que como sede principal desarrolla, trata o recibe, pues, recibe y procesa las solicitudes de los ejes metropolitanos, de los municipios metropolitanos y la subinspectoría de la zona norte. Sin embargo, pues en jerarquía, se procesan algunas cosas en la inspectoría, pero finalmente para las decisiones tiene que pasar a San Cristóbal, quien es el órgano que decide como inspectoría. En el artículo 499 se establece que esa sede administrativa es la que desarrolla y hace los procesos de reclamo de los trabajadores. Claro, también tienen otras competencias como supervisión, en el caso de los sindicatos, negociaciones sindicales, entre otras. Bien, todo lo relacionado a la inspectoría está regulado en el artículo 506 y siguientes de la LOT. En la inspectoría se llevan los procesos de reclamo. Como un proceso es como un expediente igualito. Hay un expediente igual que el tribunal y hay unas formalidades metodológicas para llevar ese proceso, que esas están aquí en la LOT. ¿Sí? ¿Cuáles son? Bueno, primero que se puede demandar, solicitar, gestionar ante la Inspectoría de Trabajo, reclamos individuales por prestaciones sociales, también lo que es la inamovilidad, ahorita por el decreto ley presidencial de inamovilidad, que le está dando de manera especial, mientras tenga vigencia el decreto, la competencia de la Inspectoría de Trabajo para llevar esos procesos. ¿Y qué hace la Inspectoría allí? Decide lo solicitado en cuanto al reclamo. Bien, ¿y cómo se hace un reclamo? El procedimiento del reclamo está establecido en el artículo 513. Sí, es un procedimiento administrativo que tienen que conocer y no deben confundirlo con el del tribunal. Son distintos. En la inspectoría puede ir el trabajador con o sin abogado, hace un reclamo, va y dice, mire, no me pagaron las prestaciones, impulsa, le hacen el registro del expediente, le abren el caso, impulsa la notificación, van y le informan al patrono. El patrono al segundo día después de recibir la notificación tiene que ir a la audiencia que fijó la inspectoría y ahí se ve si llegan o no llegan a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo, finalmente se abre un lapso para contestar el reclamo, la empresa va y fija posición de por qué no llegó a un acuerdo, qué puede decir la empresa, no es mi trabajador, o ya se le pagaron las prestaciones sociales. Y finalmente, después de transcurrido el lapso de la contestación, viene el lapso de la decisión del inspector y el inspector puede decir que la vía administrativa no es la vía idónea porque no se llegó a un acuerdo entre las partes y promueven la vía judicial. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de la vía administrativa? Si no se llega a un acuerdo y el ente administrativo descubre una irregularidad o le hace presumir alguna irregularidad en cuanto a los trabajadores por el patrono, la inspectoría con sus órganos de supervisión puede ir a hacer una auditoría, puede ir a hacer una supervisión y ejercer toda su parte administrativa, que debe ser como cuidado institucional, que implica las supervisiones e incluso sanciones de las entidades de trabajo.
Bien, si no llegan a un acuerdo, ¿qué sucede? Bueno, como aquí no pasa nada más que una supervisión, en caso de que lo considere la inspectoría procedente, no se obliga a nadie a cancelar en el ente administrativo, no se embarga, no pasa nada. Entonces tienen que ir al tribunal. En el tribunal ya sí se abre otro expediente, pero este expediente lo abren de manera obligatoria, se lleva a un proceso, hay una sentencia y la sentencia se ejecuta y se cumple por imperativo de ley, ¿sí? Y es decir, en el tribunal la decisión sí tiene un aspecto coercitivo de obligación y cumplimiento forzoso. Hay una pregunta aquí de Jefferson Josué, donde plantea el tema de inamovilidad, que sí es válida para las empresas públicas y privadas. En efecto, el tema de inamovilidad es un derecho de todos los trabajadores, independientemente que sean del sector público y del sector privado. Hay inamovilidad por fuero sindical, por fuero paternal, incluso por fuero por situación del Consejo de los Trabajadores. Bien, esa inamovilidad principalmente está en la LOT. Sin embargo, por vía de excepción, hay una norma que se llama Ley de Inamovilidad como un decreto ley presidencial. Es un decreto que tiene bastante tiempo, tiene más de 10 años. Donde el Estado, con una parte emotiva, filosófica, de una realidad de las circunstancias del país, no recuerdo qué argumentos se sustenta, de hecho, de derechos y políticos, para decir, no recuerdo los argumentos, pero sí, desde ese considerando de hechos, otorga actualmente una inamovilidad especial. Inamovilidad especial que además de ser la inamovilidad por fuero paternal y maternal, además de tener la inamovilidad por cuestiones de sindicato y además de tener inamovilidad porque el trabajador sea a tiempo indeterminado o a un contrato terminado, no se haya vencido, le da una inamovilidad especial a todo el mundo. Y de ahora en adelante nadie vota a nadie. Y si tiene un contrato, después el segundo contrato se considera fijo, entre comillas, y nadie vota a nadie. Porque hay una situación especial del país, hay una situación económica donde el país tiene el deber de proteger a los trabajadores para que no sean despedidos. Y mientras eso suceda, entonces estos procesos van a ser conocidos por la Inspectoría del Trabajo. Entonces, por esa vía de sección, está el decreto de inamovilidad que debe ser realizadas sus solicitudes en la Inspectoría del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene unos tiempos también muy importantes, porque no es que yo tenga un derecho y yo voy a esperar 10 años para que reclamar porque me despidieron, o a esperar un año, o a esperar 6 meses. No. ¿Cuál es el proceso de inamovilidad? Que lo establece también la Ley Especial de Inamovilidad y la Ley Orgánica del Trabajo. Es si al trabajador lo despiden de manera injustificada, tiene 30 días para interponer en la inspectoría el recurso, si es el recurso este, de reenganche. Es decir, el trabajador va y dice, mire, hay un decreto preferencial donde yo no puedo ser votado y esta señora me votó y yo pido que me reenganche y me vuelvan a meter a trabajar en la empresa. Bien, se hace la solicitud, se notifica, se cumple con todo el proceso de inspectoría que yo le dije. Finalmente decide el inspector decide al lugar el reenganche, no al lugar. Si decide al lugar, el ente del Estado o la empresa privada está obligado a cumplirlo y a pagarle los salarios caídos que dejó de percibir durante el lapso que duró el proceso. Ah, bien, pero resulta de que, bueno, como está esa ley, yo quiero que ustedes sepan que yo no lo estoy votando de manera injustificada, sino que lo que estamos haciendo es justificado porque el trabajador llegaba siempre tarde al trabajo y llegó 5 veces seguido tarde y gracias a que él llegó tarde se me dañó la máquina porque no estaba a tiempo en el lugar y mire todo lo que pasó. Bien, entonces, como hay una inamovilidad especial, si yo soy el patrón público o privado y quiero despedir al trabajador, tengo que hacer un proceso ante la inspectoría diciéndole al inspector que lo quiero despedir de manera justificada y cuál fue el hecho en que él incurrió. Entonces hago una solicitud de calificación
del despido para que me autoricen a despedirlo. Entonces agarran en la ley las causales en que yo puedo despedir al trabajador, justifico el hecho, argumento en derecho y el inspector me dice, sí, usted tiene razón, eso es causal para un despido, proceda a despedirlo y listo, no hay reenganche. En este caso no va a operar si lo solicita porque ya aquí esto fue una falta. Eso es lo que sucede con lo de la inamovilidad. Bien, continuando. Terminando el proceso ya de todo lo que es lo de inspectoría, vamos al tribunal. Este, vamos a usar aquí la lámina. Ajá. A partir de que empezó esta ley en el 2002, cuando estaban los tribunales agrarios con los tribunales laborales, separan y le dan una competencia especial a los tribunales laborales, donde habían solo uno o dos tribunales laborales en el estado. Después de esta ley en el 2002, crean nueve tribunales y le dan una forma de funcionamiento especial y le llaman circuito judicial laboral. Bien, entonces la concepción de circuito dice, esta ley específicamente del artículo 12 en adelante, la LOCTRA, me establece cómo se organizaron y funcionan los tribunales laborales. Entonces me dicen que es un circuito. ¿Qué es un circuito? Bueno, ya va, que los agrupan a todos en un mismo espacio, bajo una sola responsabilidad administrativa, que es el coordinador del circuito, y allí van a confluir los tribunales de mediación, los de juicio y los de superior en caso de apelación. Y funcionan todos juntos y hacen una sinergia administrativa. Y esto es muy interesante porque además de que crean los tribunales laborales, ay, fue madre, perdón, 10 minutos, crean los tribunales laborales, le dan en el proceso se establece que dos tribunales conocen la misma causa. Es decir, primero viene el juez de sustanciación y mediación como parte del proceso, que lo vamos a ver en otra clase después. Lo paso al tribunal de juicio. Si no hay mediación, el de juicio sentencia. Me devuelve al tribunal de sustanciación y ejecución, ejecuta la demanda una vez que esté firme y si hay que revisar la sentencia en juicio, va al superior. Bien, esos tribunales en el estado Táchira, ¿qué me reciben? Me reciben demandas de prestaciones sociales, ofertas de pago, participación por despido, amparos constitucionales, recursos de nulidad. Recibe exhortos y comisiones de otros tribunales y solicitudes. Por ejemplo, demandan en Maracay, pero la empresa hay que citarla en Táchira, envían un exhorto. Lo de las calificaciones de despido, ahorita por competencia de ley especial, se está en la inspectoría. Bien, se recibe eso, se recibe la demanda y se empieza a procesar. Si es un reclamo sobre un derecho laboral, se hace por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución. Y si es un amparo laboral o un recurso de nulidad, en ese caso, por ser materia especial, no hay fase de conciliación y se pasa directo a juicio. Quien interpone la demanda tiene que ser el trabajador o su apoderado. A diferencia de la Inspectoría de Trabajo, tiene que ir asistido de abogado de manera obligatoria. El solicitante tiene que cumplir con los requisitos de identificación, tiene que tener su cédula de identidad y el abogado también tiene que tener su IMPRE acreditado y registrado por el Colegio de Abogados. Después que interpone la demanda, se le da un número, puede incorporar ya una vez admitida lo que es el poder. El poder es muy importante para que tenga facultades y amplitud para actuar el abogado. El poder, bueno, muchas clases de poder. Puede ser un poder apoacta, puede ser un poder notariado, puede ser un poder amplio en general o puede ser un poder específico. El poder puede ser consignarse por un escrito, puede hacerse mediante diligencia a mano o puede llevarse en notariado. Y todo, pese a que hay oralidad en este proceso, las solicitudes se presentan por escrito, y quedan registradas en el expediente y son agregadas al expediente. Muy importante, los escritos tienen que tener unos requisitos básicos, como que tienen que ser legibles, letra legible, preferiblemente tipeada, redacción acorde, no tienen que tener tachaduras ni enmiendas, ¿sí? Bien. Y el horario. El horario de ese circuito, esa unidad de receptor de documentos recibe entre las 8:30 y las 3:30. Bien. Vamos a profundizar un poquito aquí en lo que son los tribunales. Aquí. Bien.
Como parte de la competencia, los tribunales son organizados, como les dije, y hay 9 tribunales. En este caso, en San Cristóbal, tenemos un circuito laboral con 9 tribunales, donde hay 6 tribunales SME que se establece ahí de sustanciación, mediación y ejecución, 2 tribunales de juicio y uno superior. Los tribunales de sustanciación y de juicio es una primera instancia. Las decisiones que ellos dicten son revisadas a través del recurso de apelación por el superior jerárquico, que es el juez superior, que hay uno en el estado Táchira, ¿sí? En este caso, yo soy una de las 6 jueces de sustanciación, mediación y ejecución del estado Táchira. Y aquí el juez de sustanciación y el juez de juicio se establecen en el mismo proceso. Es decir, hay una demanda, la recibe el juez de sustanciación, revisa la demanda, manda corrección si es necesaria, la admite y hace la fase de mediación, que es una fase ordinaria de ley que la vamos a ver después. Si no llega a un acuerdo, la remite a juicio y juicio sentencia y la devuelve para ejecutar. Y entre los dos agotamos la primera instancia. Cualquiera de las dos decisiones, la de sustanciación o la de juicio, puede ser revisada ante el superior jerárquico tras el recurso de apelación. Entonces es muy interesante la estructura que tenemos aquí. Esa estructura está establecida acá y así es que estamos en el modo de funcionamiento, donde el mismo el tribunal organizado por circuitos tiene en este caso 9 tribunales unipersonales y tanto el tribunal de sustanciación como el de juicio, en una misma instancia son abordadas con ambas fases. Eso está también regulado en la ley, en la LOCTRA, está la organización y funcionamiento de los tribunales, la competencia de los tribunales, qué puedo demandar allí, se establecen solicitudes de amparo, reclamos contenciosos sobre contrato de trabajo, relaciones de trabajo, seguridad social, intereses colectivos y difusos, e incluso lo relacionado con accidentes laborales. Esto está aquí. ¿Qué puedo demandar allí? Y eso, a grosso modo, es la clase de hoy. Presentarles la ley orgánica procesal del trabajo como ley que regula el proceso en los tribunales, presentarle el circuito laboral del Estado Táchira, como ente de colectivo de tribunales que recibe y procesa todos los reclamos jurisdiccionales relacionados con el trabajo del sector privado. Aquí sí hay distinción, Jefferson, tú que estás preguntando. Los tribunales laborales reciben los reclamos del sector privado. ¿Por qué? Porque cuando las relaciones de trabajo son con el sector público, en calidad de funcionario público, rige la materia contencioso funcionarial. Y el contencioso funcionarial, el competente es el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, bien, sí existe una distinción en el caso de las instituciones públicas. Las instituciones públicas le rigen dos procedimientos, dependiendo de la categoría del trabajador. Si es un trabajador obrero generalmente o contratado, le rige la ley orgánica, la ley orgánica del trabajo y le rige la ley orgánica procesal del trabajo, que es la que regula las relaciones de trabajo también de la empresa privada. Pero entra en juego la ley del Estatuto de la Función Pública cuando hablamos de entes públicos que tienen no trabajadores, sino tienen personal de dirección y que fueron designados por libre nombramiento y remoción por el ministro o que ya tienen cargo fijo y aprobaron un concurso. Al aprobar ese concurso ya sale de la esfera de un trabajador normal y pasa a ser un funcionario público que lo rige la ley del Estatuto de la Función Pública. Y los reclamos relacionados con esa relación de trabajo se establecen en el Tribunal Contencioso Administrativo que queda en el edificio nacional. Entonces, un policía demanda ¿dónde? En el contencioso administrativo. Un profesor universitario demanda ¿dónde? El reclamo de prestaciones sociales. Depende. Si es personal fijo y entró por concurso, es un funcionario público por ley y la demanda hay que meterla por el contencioso administrativo. Pero si es un profesor contratado, le rige la ley orgánica del trabajo y por tanto el tribunal competente es el tribunal laboral. Eso a grosso modo lo que tenemos que saber sobre el circuito laboral del Estado Táchira, cómo funciona, cuántos tribunales hay, dónde está ubicado. El Tribunal del Proceso Contencioso Administrativo está ubicado en el edificio nacional y los tribunales del circuito laboral están ubicados en el edificio Olimport,
a una cuadra de la gobernación o una cuadra bajando de los tribunales militares, donde está la otra sede de tribunales. Ahí funciona el circuito laboral. Y es en ese lugar donde hay que acudir a interponer las demandas de los trabajadores que les aplica esta regulación legal, es decir, a todos los trabajadores del sector privado y a los del sector público con su condición de contratados. Con eso terminamos la clase de hoy. Bienvenidos, disfruten de la unidad, es una unidad muy bonita. Aquí se establece lo básico del procedimiento y todo lo que no esté aquí, ojo, todo lo que no esté aquí se usa supletoriamente el Código Civil venezolano. El Código de Procedimiento Civil venezolano, el CPC. Es decir, aquí están las cosas específicas y a nivel general, todo lo que no esté aquí se trae la norma mayor que sigue siendo el CPC. Bien, con esto terminamos. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. A partir del lunes tendremos ya activa la aula virtual. Pueden irse incorporando a hacer sus actividades. Van a ser un total de 3 actividades. Cualquier duda, directo por el chat de la aula virtual o si lo desean, vamos a estar activos también por el WhatsApp. Feliz día para todos, un placer conocerlos. Los invito a que compren esta ley o la impriman, como deben tener también el CPC y el Código de Procedimiento Penal también. Estamos por aquí. Un placer, Jefferson, agradecida. También a Anthony, con Anthony también aquí presente por vía presencial. Un placer para mí y bueno, feliz tarde para todos.